Hola mis queridas amigas, hoy vamos a hablar de la sombra de Sagitario. Vamos a ver primero qué dice el signo de Sagitario. Ya sabemos que es un signo mutable, por lo tanto tiene capacidad de adaptación, de flexibilidad, pero como signo de fuego pondríamos un poco en duda eso también, ¿no? Tiene que ver con las creencias, tiene que ver con el propósito de la vida, tiene que ver con todo aquello que nos expande y que nos conecta con nuestra misión, con nuestra vocación, tiene que ver con lo filosófico, con los grandes maestros, con los viajeros, con lo extranjero, con lo distante, con las culturas, con los idiomas. Entonces, ¿qué le puede pasar a un signo expansivo, extrovertido, que busca tanto conocerse a través de conectar con lo lejano y lo desconocido, etcétera, etcétera? Bueno, que en su árbol genealógico, que en su linaje haya habido toda una serie de situaciones en las que no se pudieron dar estas condiciones de expansión, de crecimiento, de conocimiento y de salir de lo conocido, salir del lugar. Por ejemplo, el alma viajera de Sagitario, ¿con qué puede conectar? Con que en sus ancestros no se haya podido mover del lugar, ¿no? Que por obligaciones, que por cargas, que por responsabilidades se haya tenido que quedar generación tras generación en un mismo lugar, con unas mismas creencias, con unos mismos pensamientos, con la misma gente, y eso no le permitió a algún miembro de la familia justamente conectar con su misión, conectar con su vocación, poder salir de ese lugar, poder conocer culturas diferentes, hablar otros idiomas, viajar y conectarse, ¿cierto? Entonces siempre va a haber ese deseo inconsciente, ¿no? Y en la vida, ¿cómo se puede manifestar? Con problemas que justamente como pasa ahora mismo, ¿no? A través del país en el que radican y del que se quieren ir, quieren emigrar. Bueno, no lo pueden hacer por situaciones fuera de su control, situaciones que lo anclan a este país, que lo anclan a esta familia, cuando lo que quiere Sagitario es justamente salir de ahí para no quedar atrapado, para no quedar apegado en ese círculo tan cerrado, cuando Sagitario es un signo tan de expansión, tan de abrir. Entonces, si nos fijamos qué pasó con la historia familiar del clan de los ancestros, vamos a ver también, ¿no?, que personas que tuvieron que viajar, emigrar por diferencias o por carencias, buscando otras tierras, como pasa en Argentina, que hay tanto de esto, ¿cierto? Y este Sagitario quiere repetir esa situación, quiere repetir esa historia, quiere repetir esa búsqueda, pero queda atrapado, queda limitado. Y eso le genera toda una sensación de frustración, ¿cierto?, que más rechazo provoca a todo lo que tiene que ver el país, la cultura, sus orígenes, la familia, ¿no?, las relaciones fraternales, etcétera, del que muchas veces este Sagitario ya no se siente reconocido, no se siente arraigado, ¿no? Entonces, tenemos diferencias de tiempo, ya que también Sagitario vive, lanza su flecha hacia el futuro. En cambio, siempre parece que hay un tema del pasado del que se tiene que hacer cargo, ¿no? Y ese mismo pasado es el que le quita la posibilidad de poder emigrar, de poder viajar, de poder estudiar idiomas, y siempre queda en esa búsqueda que es más en su imaginación, en su deseo, que en la realidad. Entonces, buscar el propio propósito de vida implica querer desconectar del propósito de la familia y del propósito de los ancestros, ¿cierto? Y esto a su vez puede afectar diferentes formas, ¿no? Imagínense que este Sagitario, muchas veces como un signo afortunado, viene con esa intención de vivir a lo grande, y cuando revisamos el clan, el linaje, justamente hubo muchas privaciones, ¿no? Son estas familias que hicieron mucho esfuerzo, que trabajaron, y seguramente toda la familia unida para que uno de los
hijos pudiera estudiar, para que uno de los hijos pudiera viajar, y esa sensación que le queda a este sagitariano de que en esta vida también me lo merezco, sin tener que ser yo mismo el que trabaje intensamente en eso. Por otro lado, hay excesos que también ya saben que Sagitario se perjudica en los excesos de la alimentación, por ejemplo, o en vivir por encima de las apariencias, y eso también conecta con experiencias del clan, ¿no? Cuando un miembro de la familia seguramente malgastó los recursos de la familia y luego tuvo que emigrar, tuvo que viajar o tuvo que huir de cualquiera de sus formas, o tuvo problemas, o una familia que se dedicó a la alimentación, al servicio, y ahora Sagitario lo refiere en un exceso de consumo, por ejemplo, un exceso que le va a fastidiar su propio cuerpo, ¿no? Tiene que ver con reprimir lo emocional, es un signo de fuego. A los signos de fuego muchas veces no les agrada conectar con los inconscientes, con los lazos emocionales familiares, ¿no? Entonces desde ahí también, si son esas familias de mucho apego, de estar muy encima, de este hijo que quiere libertad, que quiere su espacio personal, ahí va a estar también ese miedo, ¿no? Aún de formar su propia familia, de hacer ese rol de padre o madre, porque también eso le quita su libertad, lo mismo que pasa en el clan, en alguno de sus ancestros, donde seguramente hubo una lucha, una diferencia de opiniones o creencias en ese sentido, ¿no? Pero también tiene que ver con choques culturales, y muchas veces en Sagitario, en la vida presente, también se manifiesta eso de no querer continuar con un aspecto familiar o religioso de la familia, ¿no? Querer también desde ahí lanzar su flecha en otra dirección. Así que cuando conectamos con eso y empezamos a investigar en el clan y empezamos a identificarnos un poco más con las raíces, con la familia, de dónde salimos, conectando primero y encontrando ahí esa seguridad emocional de pertenencia, de quiénes somos, lanzar la flecha aún en la misma dirección de querer volver, querer conocer las raíces de nuestros ancestros, yendo a los lugares de donde ellos se fueron, ¿cierto? Entonces, conocer esa cultura y a partir de eso, a partir de conectar quién soy yo, de empezar a expandir conociendo otras culturas, estudiando otros idiomas cuando no es el de el origen. Cuanto más me involucro con eso, cuando más vuelvo a la tierra de mis ancestros, más conecto con el idioma, con la cultura, con la cocina, con el pueblo donde nacieron, bueno, más empiezo a despertar el don, que es ese sentido de conectar emocionalmente hacia las costumbres y las tradiciones. Y de esa manera además va a llegar el momento en el que yo también voy a querer crear sin miedos ni temores de pérdida de libertad y de espacio mi propia familia, ¿no? Si no son los eternos huidores de los grandes compromisos, ¿no? Así que esa búsqueda de necesidades de seguridad, sobre todo a un nivel emocional, entender para Sagitario a partir de quién soy, quién es mi familia, quiénes son mis raíces, va a calmar un poco el tema de lanzar flechas en diferentes direcciones, ¿no? Por eso a Sagitario le es muy fácil engancharse con algo, pero le es muy difícil continuarlo, ¿no? Cuando se aburre empieza a tirar, y bueno, eso también tiene que ver con no querer vincularse con eso ni profundizarlo, cuando no me involucro emocionalmente hablando, cuando solo es un deseo y ese deseo puede ser momentáneo, ¿no? Entonces empezar a poner el corazón, poner las emociones en las cosas que pensamos, en el propósito de vida, de misión con el que conectamos, para poder arraigar, para no tener necesidad de estar cambiando continuamente, tanto de cursos, profesiones, como de lugares, como de relaciones, ¿no? Conectar sin miedo a apegos, sin miedo a limitaciones, con eso que tiene que ver con los orígenes, y muchas veces revelar situaciones poco claras, ¿no? Imagínense alguien que quiere visitar el pueblo de sus ancestros y empieza a indagar en la historia familiar y empiezan a encontrarse cosas desconocidas o no habladas hasta ese momento, y él tiene como ese propósito de revelar esa verdad, ¿no? Entonces, liberando esa verdad, libera los secretos ocultos del clan, libera de tanta carga emocional, el por qué, ¿no? Si empezamos a ver una abuela que fue demasiado apegada
con sus hijos y los limitó en esa posibilidad, creando inconscientemente dificultades, ¿no? Que hagan que necesite a esa persona que justamente es la que quiere desvincularse del país y de la familia. El que quiere aprender, el que quiere viajar, el que quiere estudiar, y siempre hay una carencia familiar que no lo deja, ¿no? Entonces ir al origen de eso, de por qué ocurrió eso, cuándo se desata, cuál es el nudo de esa cuestión, qué abuelo o abuela fue el que tuvo esa limitación que ahora se refleja en la vida del sagitariano, ¿no? Cada vez que quiero avanzar hay una dificultad a nivel familiar, hay una dificultad a nivel país que parece que me frena, pero ese freno tiene que ver con, antes de lanzar la flecha y de emigrar a un lugar lejano y desconocido, terminar de conocer mi país, mi propia historia, conectar emocionalmente con eso, aceptarlo como parte de uno mismo y recién de ahí iniciar nuevas búsquedas. Entonces, ancestros que se dedicaron demasiado a su familia, a la patria, muchas veces son funcionarios, profesores, jueces, ¿no? Y entonces no pudieron dedicarse a otra cosa más que a eso, y no pudieron cumplir su meta seguramente a través de esas obligaciones, ¿no? No había tiempo para eso. Tiene que ver también con la parte crítica de juzgar de Sagitario. ¿Por qué juzgo tan duramente? ¿Por qué me refugia tanto en mi verdad y no puedo abrirme a escuchar y conectar emocionalmente con la verdad de los demás, ¿no? Entonces, iniciar algo y poder terminarlo perdón, tiene que ver para Sagitario con hacerlo afectivo, no solo por un impulso, no solo por un deseo, sino entender la motivación última de por qué se me despierta esta intención, ¿no? Y cuánto tiene que ver eso conmigo y cómo me ancla para expresar mi mundo emocional y no solo defender creencias, ¿no? Entonces el don que puedo aprender a partir de esto, a partir de entender mis orígenes, cómo fue el pueblo donde nacieron mis ancestros, de donde tuvieron que irse por X motivo, y las culturas que empiezo a replicar, ¿no? De repente se me antoja, mis ancestros son italianos y quiero enterarme todo lo que tiene que ver con la cocina italiana, ¿no? Cuando no el idioma, o si no directamente conozco a alguien que me lleva a mis raíces, a mis orígenes, y aún termino casándome con alguien extranjero para que me acerque más a eso que tengo que conectar. Entonces, a partir de entender cómo es la familia y cómo me cuidó y cómo me permitió llegar hasta donde quiero llegar, cuando siento todo lo contrario, ¿no? Que no me comprenden, que no me entienden, etcétera, etcétera, me da la temática, me da como don el despertar, el poder cuidar a los demás, el poder nutrir, y no solo a través de la sabiduría, ¿no? Sino también abrirme a lo afectivo sin miedos. Entonces, no solo quedarme en esa etapa de la sabiduría, de lo que aprendo a partir de la universidad y los libros, sino también empezar a conectar con eso que seguramente mis ancestros vivieron por justamente no poder conectar con el ámbito de la educación superior, que es conectar con la intuición, dejarse llevar muchas veces por nuestro espíritu, nuestra intuición, que sabrá hacia dónde nos tiene que llevar y sabrá qué es lo que tenemos que aprender de esa persona, de ese lugar. Entonces, de esta manera, si yo empiezo a conectar con mis raíces emocionalmente, y muchas veces el fin termina siendo unir a la familia, ¿no? Me empiezo a conectar en esa búsqueda y voy yendo de ancestro a ancestro y voy buscando raíces, y al final termino haciendo que estas mismas personas se vuelvan a reencontrar, se reconcilien, se perdonen situaciones del pasado, y ahí encuentro también seguramente una vocación, una misión. Así que para Sagitario, antes que lanzar tanta flecha, ¿no? Me quiero ir de acá, me quiero ir de esta relación, ya no me gusta lo que estudio, ya no conecto con esta religión, ya no conecto con mi país. Primero terminar de profundizar qué karma tengo ligado a este país, para luego lanzar flechas. Y del mismo modo, qué karma tengo ligado a mi familia, a mi madre seguramente, ¿no? Cuánto vínculo tengo, qué le tengo que agradecer, qué mensaje me está dando,
para no terminar huyendo, sino lanzando esa flecha en otra dirección, pero ya desde la toma de conciencia de quién soy yo y quiénes son mis raíces, de dónde vengo, cómo eso me nutre en ese ser humano que soy ahora y cómo puedo completarlo a través de mi propia misión y vocación. Abrir el corazón y dejarse llevar por la intuición, pero abrirse el corazón hacia lo profundo, no solo en conectar, yo te guío, yo te apoyo, yo te enseño, pero no me vinculo para no aquerenciarme y crear ahí un lazo que luego me deje arraigado a ese lazo, ¿no? Como esos tíos que cumplen muy bien el rol tíos, pero dicen que nunca van a ser padres, por ejemplo, ¿no? Hay un miedo que hay que vencer cuando tienen tanto amor para dar.